Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Damos la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué ocurrirá primero? ¿Daniel Mendoza saldrá de la cárcel o Pedernales finalmente tendrá un hospital digno? Esa es la premisa de la entrevista con el doctor Rodas. La sentencia. El ex asambleísta Daniel Mendoza deja un mal sabor entre varios sectores sociales manavitas. En el mejor de los casos, el ex legislador pudiera acceder a la prelibertad en diciembre de 2022. Hasta entonces, los graves problemas sociales que deja la corrupción seguirán siendo heridas abiertas en la provincia costera. Pedimos el criterio al vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción. Escuchar a este foro ciudadano es también rendir tributo a la memoria de Jorge Rodríguez Torres, antiguo coordinador de la comisión, fallecido el pasado 4 de noviembre. Sí, muy gentil, doctor Rodas, Germán, bienvenido al programa. Una súplica, tenemos varias preguntas para usted y el tiempo nos pisa los talones. Respuestas muy concretas y es tan gentil, con el mayor comedimiento. Germán, ¿cuál es la primera reacción de la Comisión Nacional Anticorrupción tras la sentencia a 4 años de cárcel para Daniel Mendoza y una reparación de 8 millones de dólares? Escuchamos con vivo interés. Adelante. Gracias, Diego. Buenos días. Propio un saludo para Michelle. Buenos días. El tema del señor Mendoza ha sido un tema complejo. Me parece muy importante el que se haya llegado al punto en el que estamos, porque en un momento en el que nadie devuelve lo robado, la situación al menos da un poco de tranquilidad en ese tema, a pesar de que el monto es pequeño comparado con los millones de dólares que se han perdido en el país. De tal suerte que la reparación de 8 millones es más o menos pedirle que pague el anticipo que le dieron a la empresa para la construcción del Hospital Pedernales. Más o menos esa sería la comparación. Para ser breve, Michelle hizo una introducción muy interesante. ¿Qué será primero? ¿Que salga libre o será la construcción del hospital? Ojalá sea la construcción del hospital, pero en este país puede ocurrir lo otro y no nos sorprendamos que Mendoza salga libre antes de los 4 años. Usted como abogado sabe la reducción de penas y lo demás, y a lo mejor diga que va a ser candidato. No faltaba más. Germán, escucho como siempre con el más vivo interés. Sabe que le respeto profundamente. Germán, el caso Mendoza y otros más en el área petrolera muestran que se estaría abusando del recurso del procedimiento abreviado. El ex asambleísta tuvo una reducción del 58% de la pena máxima en caso de delincuencia organizada, Germán. 58%. Bueno, yo aspiro que el proceso también haya servido para que se transparenten otros nombres y otras acciones y otros delitos en definitiva, y que el juez en función de toda esta información haya actuado, como yo creo, en el marco de lo adecuado, de lo pertinente. Pero a estas alturas, del lobo un pelo, dice el dicho, porque de lo que ocurre en el país es que tenemos un asalto alrededor de 40.000 millones de dólares, unos cuantos detenidos, poquísimos recursos recaudados, casi nada. Hablamos de 30 o 35 millones de dólares y nada más. De tal suerte que esperemos que esta recaudación sea importante. Y se produjo además en medio del azar, ¿no? Porque el asesor del señor Mendoza se le ocurrió poner en el techo el recurso y se ponía en lavado o metía en la campaña de algún político. A lo mejor las cosas no se descubrían. Ellos cayeron por inútiles, ladrones inútiles además. Doctor Rodas, Michelle quiere insistir con un tema que ya hemos tratado. Michelle. Doctor Rodas, ¿qué ocurrirá primero? ¿Que Mendoza salga de la cárcel o que Pedernales finalmente cuente ya con un hospital digno? Decía eso hace un momento, que ojalá ocurra que Pedernales tenga su hospital, ¿no? Porque ha sido lamentable la situación. Miren que están en la construcción del hospital, supuesta iniciativa, luego de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas. Allí comenzó todo, allí comenzó el ajetreo, porque fue una zona casi el epicentro del terremoto.
Sin embargo, no se ha avanzado mayor cosa. Este es un país muy complicado y sobre todo porque las bandas delincuenciales eh, pues tienen a su favor los contratos. El sistema de contratación pública en el país está hecha como traje a la medida para los delincuentes. Ojalá sea el hospital antes y decía también, ojalá cuando salga Mendoza con los procesos abreviados y con las penas que son fáciles ahora de superarlas, salga a disfrutar del dinero y a lo mejor se nos vuelve candidato y lucha contra la corrupción. Esas son las parodajas del país. No me sorprendería en absoluto lo que salga a tiempo, con bastante dinero y con opción a ser candidato. Usted mencionaba las compras públicas, Germán. ¿Cómo blindar los procesos de compras públicas para evitar que la red Mendoza-Anzuelo se multiplique a futuro con otros nombres? El sistema de compras públicas en el país, lo repito, está hecho como traje a la medida para el delito. Eso ha ocurrido en los medicamentos, eso ha ocurrido en todo. Y tenemos un CERCOP que además no dice lo que todos esperamos, es decir, que dé seguimiento a los oferentes. Nos pone un pantallazo y dice, han participado en el concurso A, B y C y ha ganado C. ¿Y cuál es la novedad de todo eso? El CERCOP es una institución que se vuelve casi un monumento a la ineficacia y casi que contribuye a que la delincuencia organizada funcione alrededor de la contratación pública. Ahora, allí hay que trabajar en una reforma integral de la contratación pública, pero hay que hacérselo en función de lo que hacen los abogados que tienen sentido de probidad, es decir, reformas en función de la doctrina, no en función del interés de alguien. Entonces, ojalá las reformas puedan venir con la prontitud que se requiere. Creo que por allí es una línea de acción. Muy bien, Michelle. ¿Qué costo político deja esta sentencia al régimen? Mendoza era el vínculo del Ejecutivo en el bloque legislativo de Alianza País, doctor Rodas. Bueno, yo creo que más costos políticos al Ejecutivo ya no hay de dónde cobrarle los costos políticos, ya está en un índice demasiadamente precario. Creo que queda un costo político en esa provincia para que sepan que allí ha habido una banda organizada, delincuencial, totalmente construida a propósito de los requerimientos de Mendoza y de su grupo. El costo político también pasa por la Asamblea Nacional, allí está Azuero, prófugo, pasa por una Asamblea Nacional en donde más del 50% de sus miembros tienen conflictos con la ley, pasa desde luego por la lentitud también en lo que significa la indagación, y yo espero que el costo político fundamental que se refiere a la ineficacia en el seguimiento a la cueva de Rolando y sus ladrones es parte de esta realidad. Ojalá el tema Mendoza concluya, porque eso más, solo es Mendoza y aquellos que se acogieron al proceso abreviado. Pero, ¿dónde está Suero? ¿Qué va a pasar con los otros que siguen enfrentando el tema bajo el concepto de que no han hecho nada? Es decir, no es un tema que se ha cerrado, pero queda también una preocupación, a mí me queda al menos. Mendoza dijo muchas cosas en sus audiencias, señaló muchas responsabilidades de otras personas, inclusive en el campo de lo político, de tal manera que no porque ya se le dejan los 4 años y se recupera tal vez algún monto, hay que olvidarse de lo que él señaló. Me dirán que no es una persona que hay que darle credibilidad a lo que ha señalado, pero dijo tantas cosas y salpicó a tanta gente que hay que investigar. Le escuchamos con vivo interés, Germán. Usted menciona al señor Azuero. Le pregunto qué suerte judicial correrá el legislador Alicia Azuero y para empezar, ¿dónde andará? Bueno, esa segunda pregunta sí es complicada, pero esta gente se esconde, ayudan a que le escondan y tienen recursos para esconderse. Exacto, exacto. Ojalá esté en el país, porque solo nos falta que nos cuenten que ya está en otro lado. Hay mucha gente que ha salido del país con una gran facilidad de aquí, momentos antes de que salga la sentencia o luego de que salga la sentencia. Uno de ellos nos fue dejando de obsequio el grillete. De tal manera que
Lo segundo es complicado, pero ojalá actúen las autoridades y la policía y los sistemas de vigilancia para recogerle a este ciudadano que tienen mucho que decir, porque no solamente le deben al país, sino que deben contar cómo funcionaba, cómo operaba esta banda delincuencial, parte de la cual está en la asamblea, porque Mendoza lo que daba a entender es que Azuero le exigía dinero para cubrir los peticiones de algunos de sus compañeros de la bancada y actuar de una o de otra manera en los procesos internos de la Asamblea Nacional. Germán, ¿cómo apreciamos la concreción de su respuesta? Usted es muy gentil. Michelle. De cara a las elecciones, ¿cuál cree usted que pueda ser la incidencia de este proceso en el electorado manabita? Manabí ha sido maltratada desde hace muchísimo tiempo atrás. Obras inconclusas, sobreprecios en las pocas que se han hecho, terremoto, utilización de recursos para la llamada reconstrucción, y en la llamada reconstrucción, la construcción de obras que no tienen nada que ver con la caída de los puentes o de la falta de infraestructura. Hicieron hasta parques para adornar ciertos lugares en donde había familias prominentes que les interesaba que de una vez les den haciendo el parque y les construyan vías que no eran necesarias. De tal manera que Manabí debe responder con firmeza frente a lo que ha significado, por ejemplo, este atraco del hospital, de la no construcción del hospital, y en segundo lugar, frente a lo que ha significado que 3.500 millones de dólares entregados para la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí se hayan licuado de una manera absolutamente perversa. Ojalá haya esa respuesta, y esa respuesta debe traducirse además por una especie de escogitamiento selectivo sobre aquellos que no le puedan mentir y hablarle en nombre del manabitismo o hablarle en nombre del cambio y de la lucha contra la corrupción, cuando son gestores precisamente de todo aquello que significa la infamia que ha caído sobre Manabí en los últimos años. El programa Buenos Días se honra con la presencia y la intervención del doctor Germán Rodas, es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Qué estimulante escucharle a usted, Germán, doctor Rodas. Usted es un hombre de bien. Y ojalá el país tuviera 10, 20, 100 ciudadanos como usted, Germán, porque otra sería la situación. Gracias por estar en el programa y estaremos charlando en el futuro, Germán. Muy buenos días. Buenos días, muy gentiles por la invitación. Un saludo a usted, Diego, y a Michelle de lo propio. Buenos días. Buenos días, gracias.